Saludos, nos encanta compartir con ustedes en Uno Idea nuestro enfoque, sus resultados, la seguridad al servicio de la productividad. Hoy tenemos un tema para poder complementar la matriz de peligros, tiene que ver con los factores de riesgo, pero vamos a hablar específicamente de uno para poder ir, digamos que, incluyendo los demás con mayor tranquilidad y poder revisar temas de pronto un poquito más profundos. Igual lo queremos hacer de una manera muy rápida. Recuerden, ya en matriz de peligros hablamos de que los factores de riesgo se clasifican y específicamente vamos a hablar de ruido. Ese es el factor de riesgo que queremos tocar el día de hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos de ruido, tenemos que hablar de dos criterios o dos elementos importantes. Por un lado está el nivel, ¿cierto? Y por el otro lado está la frecuencia. Entonces, en términos generales, ¿qué es el ruido? El ruido se entendería o lo podríamos interpretar desde el punto de vista ocupacional, aquel nivel de presión sonora que supera los límites permisibles, ¿sí? Independientemente de que nosotros estemos escuchando una melodía. Entonces, ojo con eso, porque ahí también, si nosotros lo vemos desde el concepto, digamos, del diccionario, el ruido genera incomodidad, digamos, de pronto puede ser rechinante, puede ser de alguna manera incómodo, ¿sí? Pero ya si lo vemos desde el punto de vista ocupacional, porque es diferente al tema ambiental, sería aquel nivel de presión sonora que supera los límites permisibles, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de ruido. Y el nivel de presión sonora tiene que ver con digamos, la fuerza o la intensidad que tiene como este sonido como tal. Y la frecuencia tiene que ver ya con la repetición de la onda, ¿cierto? El tamaño de la onda, porque puede ser de impacto, puede tener unos altos decibeles, pero esa frecuencia, digamos que es muy corta, ¿sí? Entonces, esos serían elementos que tendríamos que revisar. Por el otro lado, entonces, dijimos que el ruido está clasificado dentro de los factores de riesgo físicos y desde el punto de vista normativo, aquí en Colombia tenemos un elemento base desde el punto de vista del requisito legal, la resolución 2400 del 79. Entonces allí tenemos unas normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en ese título 3, ¿sí? Pero en el capítulo 4 específicamente hablamos de los ruidos y vibraciones, ¿sí? Que sería otro factor de riesgo. En este punto vamos a hablar específicamente de ruido. Y adicionalmente, más adelante en el tiempo aparece una resolución que es la resolución 1792 del año 90, donde se adoptan los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Ya lo mencionamos que es diferente el ruido ambiental. Y nos dice que para exposición durante 8 horas, ¿sí? Serían 85 decibeles. Entonces, para una jornada de 8 horas, el límite permisible serían 85 decibeles. Si ya estamos hablando de que empezamos a subir los decibeles, entonces debemos tener una menor exposición, hablando de 4 en 90, de 2 en 95, de 1 en 100, de media hora en 105 y así hasta un máximo de un octavo de hora, ¿sí? De 115. Nos dice que los valores anteriores límites permisibles de nivel sonoro son aplicables al ruido continuo e intermitente sin exceder la jornada máxima laboral vigente de 8 horas diarias. Entonces, esos serían los parámetros y lo que nos establece la resolución. Ahora, ¿cuáles son los efectos del ruido? Los más conocidos, efectivamente, tienen que ver con la afectación a nivel, digamos, auditivo, ¿sí? Y digamos que puede haber efectos del ruido sobre el oído interno, entonces puede haber una pérdida. Tenemos la exposición ocupacional que es provocada por el ruido y puede generar un trauma acústico, entonces puede ser, voy a decir cualquier cosa acá, una granada, una explosión, podría llegar a generar ese trauma acústico. Pero también desde el punto de vista de enfermedad laboral, recuerde que el ruido como tal es considerado una enfermedad laboral y está dentro del decreto. Puede generar pérdida de la audición provocada por el ruido, otras percepciones auditivas anormales, alteraciones temporales del umbral auditivo y compromiso de la discriminación auditiva e hipoacusia,
que esa sería la enfermedad, digamos que laboral. Hipertensión arterial. Entonces uno diría, pero ¿por qué hipertensión arterial? Claro, es que recordemos que eh, también el ruido nos puede llegar a generar estrés. Entonces ahí se nos puede subir, digamos, todo el tema de la presión, la alteración, el síndrome de ruptura traumático del tímpano. Y adicionalmente recordemos que el ruido es una onda. Y como es una onda, y el ruido también genera, al ser una onda, genera energía. Entonces, los factores de riesgo físico se caracterizan por su intensidad, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que esa onda viaja y esa onda es energía y esa energía termina generando unos efectos a nivel corporal. Entonces, también como efectos adicionales podríamos hablar de que puede haber alteraciones digestivas, ¿sí? Gástricas, o gástricas específicamente. Serían unos efectos secundarios pues, que no están definidos dentro del decreto. Pero en la literatura podemos encontrar otras afectaciones indirectas que puede tener el ruido o las personas que están realizando su labor o su actividad en ambientes donde puede haber ruido como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, por un lado, entonces la norma que nos dice, todo trabajador expuesto a intensidades de ruido por encima de los límites permisibles, debemos realizar pausa o rotación. Cuando se habla de labor intelectual, los niveles sonoros máximos deberán ser de 70. O sea, si nosotros estamos hablando de oficina, pero al lado tenemos de pronto alguna actividad, una labor que supera los 70 decibeles, entonces por eso las oficinas que están en los sitios operativos deben estar aisladas, ¿sí? Y acá nos habla de algo interesante, que son los exámenes médicos, que incluyan audiometrías semestrales cuyo costo estará a cargo de la empresa. Mire que acá nos habla la resolución 2400 sobre el tema de las audiometrías. Entonces hay que entrar a revisarlo porque nos dice específicamente semestrales. Entonces hay que revisar cómo están esos profesiogramas en las organizaciones o esa matriz de exámenes, porque encontramos este detallito precisamente. Por el otro lado dice, el control de la exposición al ruido se efectuará por uno o varios de los siguientes métodos. Se reducirá el ruido en el origen, ¿cierto? Entonces, ¿un control dónde? Recuerden, en eliminación, sustitución. Entonces, se reducirá el ruido en el origen, o yo elimino o sustituyo, o establezco un control de ingeniería entre el origen y la persona, en el medio, ¿sí? Entonces, puede ser un sistema de ingeniería. Limitar la exposición, ya sería un control administrativo como medida de intervención, recordando lo que vimos en matriz de peligros, matriz de peligros. Reubicar, ¿cierto? Se puede reubicar al trabajador o el lugar de trabajo. Y por último tenemos los elementos de protección personal. Podríamos hablar también del tema de capacitación como control administrativo. Entonces, es la entrega y el suministro de los elementos de protección personal para las personas que vayan a estar expuestas a este factor de riesgo. Entonces, con esto terminamos este factor de riesgo. Estuvo muy rápido, muy sencillo, porque recuerde que más seguridad, su resultado es productividad. Abrazos, bendiciones y se cuida. Seguridad al servicio de la productividad y que digamos que la norma y que la ley y que lo van a demandar y que obviamente todo lo que se haga en una organización tiene que ir enfocado a los resultados. Por eso, seguridad al servicio de la productividad. Porque si bien es cierto, si podemos establecer procesos seguros, eso aumentará la productividad. Y esto viene muy relacionado con la metodología SCORE, que es una metodología que nosotros nos certificamos como facilitadores, consultores SCORE, y que definitivamente le da una fortaleza muy importante y muy valiosa al trabajador con la organización y que todos ganemos. Ese es el punto. Antes mi planteamiento era seguridad, lo que hacemos es reducir la pérdida, ¿cierto? Reducir pérdidas. Hoy lo que tenemos que hacer es producir de manera productiva para aumentar las utilidades de la organización. Por eso tenemos que ser productivos.